derechos. Bueno, desde múltiples organizaciones se está adhiriendo a la propuesta de la universidad, que hoy tendrá asueto desde las 17, para que toda la comunidad a las 17:30 se concentre en la Plaza San Martín y marche hacia la Plaza Roca y luego de allí a la municipalidad, a la Plaza de Olmos de la Juventud. La universidad sale a la calle y hay un centenar de organizaciones que de una u otra forma han adherido a esta cuestión y que seguramente permitirá ver de manera multitudinaria a la gente en la calle dando cuenta de una preocupación que nos atraviesa a todos. Para hablar de este tema vamos a convocar al doctor en matemáticas, ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marcelo Ruiz. Profesor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Guillermo y equipo, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, nos interesaba particularmente escuchar sus reflexiones respecto de esta situación y del hecho que la universidad salga a la calle a visibilizar la preocupación que nos atraviesa, ¿no? Lo que está sucediendo. Cuéntenos, por favor. Tiene una enorme importancia que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto haya dado el respaldo a esta iniciativa que surgió de organizaciones y de consejeros también del Consejo Superior. Le da centralidad a la expresión, es la universidad cobrando voz pública con fuerza institucional, lo pondría en esos términos. Y lanzando señales de alerta, ¿no? Por un lado, reafirmando, como vos bien mencionabas recién, tomando algunos de los textos de la convocatoria, reafirmando la importancia del rol del Estado y de la necesidad de fortalecer ese rol, de la importancia del carácter público, y que en caso de que esto no se dé, implicaría el enorme retroceso, ¿no?, de ignorar, dice parte de la convocatoria, de conocer o pretender restringir el papel que tiene el Estado como garante de los derechos fundamentales. Porque hay momentos de la historia de Argentina en los cuales el Estado ha ido a contrapelo del proceso de ampliación de derechos. ¿Está bien? O sea, no siempre Estado es sinónimo de proceso de ampliación de derechos. La alerta aquí es frente a determinadas propuestas electorales que plantean que el Estado tome una dirección contraria a la consolidación y ampliación de los derechos, entonces esta voz de alerta institucional. Marcelo, entiende que es necesario visibilizar la situación, no alcanza con lo de ayer mínimamente, lo que ha planteado Milei. ¿Cree que todavía hay gente confundida respecto de lo que puede generar en el futuro, siendo que ya hay señales que nos perjudican en el presente? Bueno, a ver, yo creo en esto, comparto algunas reflexiones con algunos intelectuales argentinos. Uno de ellos es Jorge Alemán, que lo seguimos bastante a menudo en sus reflexiones. Cuando él insiste en que el problema es que frente a propuestas electorales que plantean despidos masivos, privatización de la educación pública, vaciamiento del sistema de salud, o sea, es decir, una quita masiva de derechos, es porque tiene que estar muy destruido el orden simbólico de un país, ¿no? Él dice algo así, que para que discursos como los de Bullrich y Milei tengan consenso, es posible, porque la arquitectura cultural, política y simbólica para que exista eficacia a este tipo de discursos, esa arquitectura es la que está destruida o por lo menos desmoronada, podríamos decirlo. Por eso esta insuficiencia y este llamado, esta insuficiencia de las alertas, ¿no? O sea, si llegamos a estas situaciones porque hay una insuficiencia de las alertas,
Y la verdad que es un problema de larga data, porque digo, las grandes narrativas democráticas, que por ejemplo representó el alfonsinismo en su momento, el kirchnerismo en su momento, fueron narrativas muy erosionadas por dos momentos de la historia. Una, la etapa del menemismo, y otra, la etapa de Cambiemos, ¿no? Esas contranarrativas no son neutrales, se convierten en parte del sentido común y han aportado, ¿no?, a esta destrucción del orden simbólico de un país. ¿A qué me refiero con el orden simbólico de un país y con las grandes narrativas? Con las grandes narrativas de la justicia social, del bien común, de lo común comunitario. O sea, para que estén en riesgo esas narrativas, es porque la erosión de lo común comunitario tiene fuerza y es de larga data. ¿Cree usted que en esta ciudad, donde las expresiones electorales siempre han sido en adhesión a proyectos conservadores o que amenazaban con achicar el ajuste, ha pasado algo como para que la propia universidad, con una conducción que por otra parte está más identificada con ese conservadurismo, salga a la calle a protestar? ¿Qué cree usted es el punto de inflexión, profesor? A ver, lo que va ocurriendo es que frente a la advertencia de un proyecto que tiene una capacidad de destrucción, ¿no?, tan contundente, porque en los últimos días hemos asistido a expresiones abiertas y claras del proyecto de destrucción masiva de carácter público. Entonces, frente a ese abismo aparecen voces de alerta que en principio podríamos pensar que en otros momentos no se hubieran pronunciado. Córdoba sigue teniendo una perspectiva conservadora, ¿no? Esta idea, además de este extremo autonomismo provincial, también ha tenido complicidades, ha aportado complicidades para llegar a este momento, ¿no? La Córdoba Isla, etcétera. Me parece que en términos generales, y esto ocurre en muchas provincias y en muchas localidades, o sea, cuando la política se vuelve utilitaria y de corto plazo, y pierde la perspectiva de la construcción precisamente de las grandes narrativas y de la construcción de las formidables políticas de Estado que garanticen que narrativas como la justicia social puedan ser una realidad, porque la realidad de hoy es también de una tremenda pobreza, pero es consecuencia del debilitamiento de las perspectivas progresistas, ¿no? Y las complicidades son precisamente de esas pequeñeces de la vida política argentina. Entonces, bueno, nos encontramos frente a esta situación. Esperemos que no sea tarde. Yo decía del grupo de los 19, no tengo nivel monetaria angustia, y hemos atravesado, como individuo y como colectivo, muchas experiencias. Yo he formado parte de conducciones de sindicatos docentes, de la conducción nacional de la Confederación Nacional de Docentes Universitarias, de la Central de Trabajadores, he participado en la vida institucional universitaria, he sido rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y la verdad que hacía mucho tiempo que no siento tanta angustia y tanta preocupación. Que no solamente opera en el plano del sentimiento, sino que opera en el plano del análisis reflexivo, del balance político, de la historia de Argentina de estos 40 años y de la coyuntura que estamos atravesando, ¿no? Así que la verdad es que es bastante preocupante. Sí, ¿por qué, profesor, no tiene, lo compara con aquel momento, ni siquiera en el 2001 y el 2002, sentía que esto es nivel de malestar y angustia? Porque, a ver, ya cercano al gobierno de Alfonsín comienza un proceso de intento de desestructuración de la democracia en Argentina, o sea, un intento de restauración de la derrota, ¿no?, de los proyectos democráticos en Argentina, que se expresa a través de la hiperinflación, de la primera hiperinflación, pero que además se expresa con la habilitación simbólica de lo que después vamos a padecer, a sufrir, que fue la experiencia del menemismo, ¿no? Que al mismo tiempo después la antesala de la crisis del 2001, o sea, ahí hay
una secuencia que tiene continuidades. Después van a aparecer algunas rupturas, pero a partir del 89 hay una continuidad de un proceso de construcción de hegemonía que está asociado a la destrucción de los derechos de las mayorías en Argentina. Y ahí hay algunas analogías con el presente. O sea, pensar que un proceso hiperinflacionario se da por consecuencias casi naturales, sin advertir las importantes operaciones de los poderes fácticos en Argentina, sin advertir que una hiperinflación es un proceso de apropiación del salario de las trabajadoras y trabajadores. O sea, si eso no es visible, si no se convierte en un contrasentido común, es porque vuelve a restaurar. O sea, es porque estamos frente a una coyuntura que restaura aquellas fortísimas operaciones que terminaron con, a veces por la eliminación de derechos fundamentales, humanos fundamentales, y en general por el deterioro de esos derechos, ¿no? De ahí la preocupación. Así que sí, lo estamos viviendo. Cuando menciono la preocupación, no lo digo solo en términos individuales. Yo participo de varios colectivos nacionales, también colectivos locales, y esta preocupación atraviesa esos distintos grupos del país. O sea, no solamente tratamos de mirar el escenario local, universitario, por supuesto, porque yo además trabajo en la Universidad Nacional de Río Cuarto, así yo soy docente, investigo, participo activamente, pero también intentando mapear lo que está ocurriendo en el escenario nacional. El ex rector de la universidad, el matemático Marcelo Ruiz, quien habla con nosotros. Para finalizar, la marcha, la movilización de hoy busca defender lo público en 40 años de democracia. ¿Hay un particular direccionamiento de los cuestionamientos y de posicionar como no una inversión de la sociedad, sino un gasto del Estado de la universidad pública, ¿no? Da la impresión que apuntan a eso básicamente, que podrán, no sé, mantener otras cosas, pero que con la universidad hay algo ahí que me parece anida muy peligroso. ¿Por qué cree que es, Marcelo, para finalizar? Bueno, a ver, rápidamente, hay un proyecto que ya lo vivimos en la etapa de Cambiemos. Es un proyecto de destrucción de una política de Estado de soberanía científica y tecnológica. O sea, los proyectos que representan Bullrich y Milei son proyectos que profundizan el carácter dependiente de este país. Por lo tanto, el conocimiento científico y la soberanía tecnológica son proyectos que no forman parte de sus plataformas. Y segundo, porque las universidades tienen múltiples expresiones político-culturales, etcétera, y se han caracterizado en general por momentos de un ejercicio de un fuerte pensamiento crítico. O sea, precisamente por la capacidad de criticar la capacidad destructiva de estos proyectos que hoy representan Bullrich y Milei. Yo recuerdo que contigo en una entrevista televisiva, yo recordaba que Cavallo, cuando mandó a lavar los platos a las científicas y científicos, se lo formuló una socióloga. O sea, alguien que representaba en aquel momento las expresiones críticas de las ciencias sociales y humanas. No fue no fue un ingeniero o una ingeniera, se lo formuló a una representante del pensamiento crítico en Argentina, que en aquel momento impugnaba y criticaba las políticas que Cavallo, que hoy vuelve a ser reivindicado, estaba llevando a cabo. Entonces es contra ese ejercicio del pensamiento crítico que estos proyectos que encabezan Milei y Bullrich intentan destruir. Bueno, veremos que aquí importa la cantidad o la calidad de la movilización. Digo, que haya expresiones heterogéneas de varios sectores, o importa que sea multitudinaria, Marcelo. Guillermo, que sea masiva es importante, porque la presencia de nuestros cuerpos en las calles, la posibilidad de la visibilización
los cuerpos inunda la palabra también de otro modo. No obstante, muy posiblemente esto sea un proceso largo, en el cual la construcción de la expresión colectiva mayoritaria, con visibilidad en las calles, lleva mucho tiempo. Así fue en los 90, nos llevó mucho tiempo. Yo recuerdo que hasta llegar a la Carpa Blanca pasaron muchos años, muchos esfuerzos. Bueno, espero que eso no ocurra, que no sea tan lento y que podamos reapropiarnos de la memoria colectiva, salirse de la perspectiva de la fugacidad, de la inmediatez de la comunicación, para poder recuperar esa experiencia, para potenciarla en un tiempo histórico que no sea tan lento, ¿no? Y recuperar esa capacidad que tenemos como pueblo de construir proyectos societales que sean incluyentes y que sean garantistas de los derechos humanos fundamentales que hemos conquistado. Marcelo, muchísimas gracias. Siempre es valioso escucharlo. Gracias a vos, Guillermo, y gracias a todo el equipo. Un abrazo enorme. La palabra del ex rector, el doctor en matemática Marcelo Ruiz, a propósito de la marcha, la movilización de hoy a las 17:30 en defensa de lo público.